bien, ¿es cierto que los hombres y las mujeres nos movemos de manera diferente? Vamos a ver algunas características específicas de los viajes. ¿Qué pasa con los motivos de viaje? ¿Por qué se mueven las mujeres? Los motivos de viaje de las mujeres pueden ser diversos y van más relacionadas a sus tareas laborales, a sus tareas sociales o relacionadas directamente con tareas del hogar. Ir a pasar al súper, pasar a la farmacia, ir a la tintorería, hacer algunas compras. Todos estos pueden ser motivos combinados, es decir, las mujeres hacemos muchos viajes multipropósito. Mientras que los hombres, en su gran mayoría, tienen motivos de viaje principalmente laborales. Es decir, son los viajes que son más reconocidos en las encuestas origen-destino. ¿Qué pasa con las distancias? Los viajes de las mujeres son trayectos medianos o cortos, normalmente trabajan cerca de la zona donde viven. ¿Por qué? Porque eso permite que las mujeres puedan cumplir también con sus tareas del hogar y puedan desarrollarlas adecuadamente, mientras que los hombres tienen la libertad de elegir zonas de trabajo u ofertas de trabajo que pueden estar mucho más alejadas. No tienen problema con la distancia que se recorren. Y en promedio los viajes de los hombres son medianos a largos. Ahora, ¿cuál es la tipología de los trayectos? Es decir, lo que habíamos mencionado antes, las mujeres tenemos múltiples paradas durante un mismo trayecto, mientras que los hombres tienen viajes directos o con paradas limitadas. Generalmente estas paradas van a estar relacionadas con sus fines laborales también. ¿Cuál es el origen, destino o qué forma tiene la ruta que las mujeres y los hombres tomamos? Normalmente los viajes de las mujeres son fragmentados y son viajes en zigzag, es decir, no pueden ser viajes lineales o no siempre cumplen con una misma ruta o la mejor ruta. Es el viaje que se adecue a las necesidades y que tienen que recorrer una mayor distancia. Mientras que los hombres tienen viajes más rectos, viajes más directos que son de ida y de vuelta. Los horarios es que las mujeres no tienen horarios establecidos. Los horarios de los viajes de las mujeres son muy variables y depende de las actividades que tengan que desarrollar, mientras que los hombres sí tienen específicamente horarios marcados y estos principalmente en las horas de mayor demanda, en los que conocemos como horas pico. Además, los viajes de las personas son acompañados. En el caso de las mujeres, frecuentemente sí, son acompañadas de niños, de personas mayores o personas con movilidad reducida que necesitan este acompañamiento. Mientras que los viajes de los hombres es muy baja la proporción de aquellos que son acompañados en los viajes cotidianos. ¿Con qué cargan las mujeres cuando hacen estos viajes? Los viajes de las mujeres siempre van cargados o normalmente van cargados de coches de bebé, es decir, las carriolas, de bultos, de compras, de sacos, de carritos para las compras, mientras que los hombres no tienen cargas específicas. Normalmente ellos viajan ligero y habitualmente a veces con una mochila. ¿Cuáles son los modos de transporte que utilizan los hombres y las mujeres? Podemos ver que hay una diferenciación muy clara dependiendo de los viajes que se realicen y el género. Mientras que en el transporte público se ha identificado que la distribución está muy pareja, es decir, de los usuarios de transporte público se ha identificado que 50% son hombres y 50% son mujeres. El transporte público colectivo, es decir, el que es de menor capacidad, muchas veces es concesionado y cubre zonas más locales. En el transporte público masivo, que estos viajes son para viajes mucho más largos y vinculado con lo que vimos anteriormente, el 46% son mujeres, mientras que el 54% son hombres, es decir, corresponde a lo que mencionábamos anteriormente. Los trayectos de los viajes de los hombres son un poco más largos. De los usuarios del automóvil,
Las personas usuarias son 45% mujeres, 55% hombres. Es decir, los hombres manejan más que las mujeres. En el uso de taxi tradicional, es el 65% de las usuarias es mujeres, ya que las mujeres es menos común que tengan un vehículo particular para uso propio, mientras que el 35% son hombres. En el caso de los taxis por aplicación, el 58% son mujeres, mientras que el 42% son hombres. ¿Qué pasa con el uso de los modos no motorizados? Esto es muy interesante. De los usuarios de bicicleta, apenas el 22% son mujeres, mientras que el 78% son hombres. Y podemos pensar que hay una diferencia también tal vez por la fuerza que se requiere el impulso de la bicicleta. Pero entre muchas investigaciones que se han realizado también habla del tema de la seguridad. Han habido muchos casos de acoso o de agresiones por la posición en la que se tiene que ir en la bicicleta, por la incomodidad de poder utilizar cierta ropa, que las mujeres deciden y optan por no utilizar como su modo de transporte favorito. Pero para las personas que caminan y los usuarios que utilizan este modo, el 54% son mujeres, mientras que el 46% son hombres. Es decir, las mujeres caminamos más. Otra diferencia del por qué las mujeres pueden utilizar tal vez menos la bicicleta es que, como mencionábamos antes, las mujeres o los viajes realizados por mujeres normalmente van acompañadas de niños, de personas de la tercera edad, de personas con alguna discapacidad, o van cargando bultos más grandes, carriolas, bolsas, mientras que los hombres viajan mucho más ligeros y solos. Y ahora, un concepto muy interesante es el que conocemos nosotros como carga mental. ¿Qué es la carga mental? Este término, que se refiere al conjunto de tensiones inducidas en una persona, lo que son inducidas por las exigencias del esfuerzo mental y emocional en un determinado contexto, se ha extendido con rapidez en todo el mundo y también específicamente en los espacios de trabajo, el ámbito familiar y el ámbito doméstico. El 71% de las mujeres sufre carga mental y solo el 12% de los hombres experimenta esta presión y este estrés. ¿Cuáles son las causas que generan esta carga mental? Bueno, pues entre las consecuencias de una inadecuada evaluación y gestión de la carga mental, es decir, que las mujeres no puedan desfogar la presión porque tienen en sí la responsabilidad relacionada con temas de la economía del hogar, de la organización de la agenda familiar, de la solución de los problemas familiares, del bienestar de la familia, de los eventos y compromisos y el cumplimiento de ellos, así como atender las necesidades todos los días relacionadas con la salud, alimentación y cuidado. Pues se puede observar que existe una fatiga mental muy fuerte con disminución de la atención y la capacidad de concentración se disminuye muchísimo y hay una lentitud en el procesamiento de la información, con el consiguiente aumento de la probabilidad de cometer muchos errores o de que se produzcan accidentes laborales o en el ámbito doméstico. A nivel emocional se incrementan reacciones displacenteras, es decir, que incomodan a las personas, y síntomas de malestar como irritabilidad, nerviosismo, frustración, tristeza o ansiedad. De esta carga mental puede producirse lo que conocemos como el síndrome de burnout, que es un síndrome conocido como el síndrome de las madres agotadas. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome?
Hay un fuerte sentimiento de soledad, aunque estén rodeadas de la familia. Hay muchos problemas para concebir el sueño, hay una presencia muy fuerte de insomnio, hay dolores de cabeza, hay un cansancio crónico, aunque las mujeres aparentemente se acuestan a descansar y sus horas de sueño pueden ser a lo mejor 6, 8 horas, el cansancio se mantiene. Existen también constantemente dolores musculares, hay una fuerte sensación de frustración, hay un distanciamiento social y afectivo porque dado el cansancio no quedan energías para convivir con otras personas. Hay una constante en las ganas de llorar todo el tiempo, a veces sin explicación aparente. Hay una falta de ánimo para poder realizar otras actividades, lo que también limita la convivencia social con otros familiares, tal vez que no estén en el núcleo familiar o que no estén, o los amigos. Y además hay una presencia muy fuerte de trastornos gastrointestinales. Ahora pasamos a otro tema muy importante que está vinculado con la movilidad y el enfoque de género, y este es el acoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la violencia en el transporte y en las calles? Entendamos primero qué es acosar. Acosar significa molestar a alguien de una manera constante o repetida, generando alarma o angustia. Pero si hablamos específicamente de qué es el acoso sexual, vamos a entender como un comportamiento indeseable de naturaleza y de índole sexual que incluye una solicitud directa de un acto de naturaleza sexual de una persona hacia otra, ya sea para su beneficio propio o para beneficio de un tercero. De cualquier forma, este acoso indica la subordinación de esa persona, ya sea con amenazas o con alguna otra forma de incitación que sea persistente y contra los deseos del sujeto o la persona a la que se está acosando. Estos actos de acoso sexual incluyen un acoso indeseado de tipo visual, de tipo verbal y en muchos casos de tipo físico. A veces también existe un comportamiento agresivo de naturaleza sexual, es decir, un rozamiento muy fuerte de las partes íntimas de una persona hacia otra, incluyendo desde acciones pequeñas hasta asaltos de mayor gravedad. Esto incluye hacer desde comentarios relacionados con su apariencia física o con el cuerpo de la otra persona, su comportamiento, su manera de moverse, mirar fijamente a la otra pero de forma lasciva, de forma obscena, perseguir a esa persona por su desplazamiento, acechar o señalar, rozar ciertas partes del cuerpo o exhibirle órganos sexuales para que la otra persona los vea. Usualmente todos estos actos son realizados por personas masculinas. Entre otras cosas, estos actos también incluyen agarrar, pellizcar, golpear, toquetear o acariciar de manera sexual sin el consentimiento de la otra persona, que es la que recibe la violencia. ¿Y dónde es el lugar en donde más ocurre este tipo de acoso y este tipo de agresiones? Es en el transporte público. ¿Cuáles son las cifras que conocemos en nuestro país? Algunos datos que podemos mencionar. El 76% de las mexicanas se sienten inseguras en el transporte público. Y hablando de inseguridad de índole sexual, porque podemos entender que la mayoría de los mexicanos, dado el contexto de inseguridad o de asaltos, podemos sentir algún grado de inseguridad. Pero esta inseguridad se habla específicamente de índole sexual. En ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, el 7% de las mujeres han dejado de estudiar o trabajar por miedo a ser agredidas. Es decir, las implicaciones emocionales y psicológicas llegan a tal grado que una mujer puede decidir dejar de tomar una oportunidad laboral o escolar para no volver a pasar por una situación similar.
El 98%, 98%, es decir, casi de una a 10 mujeres, 9 o más de 9 mujeres han sufrido algún tipo de acoso. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo bien interesante que seguramente los hombres tal vez no tienen en la mente o no lo conciben como parte de sus hábitos cotidianos. Las mujeres, cuando vamos a realizar un viaje todos los días, lo primero que pensamos es, ¿a dónde vamos? ¿Hay transporte? ¿Hay luz? ¿A qué hora voy a salir? Cuando salga va a ser de noche ya. ¿Alguien va a pasar por mí? Y en función de todo eso voy a decidir qué ropa usar, si uso escote, si uso tacones, si uso tenis mejor por si tengo que correr, si uso una chamarra que me proteja, si hay algo que seguramente los hombres, pero entre las mujeres nos preguntamos, ¿te puedes parar a mi lado para ver si cuando alguien está parado al lado de mí se me ve algo más en el escote? Son actividades que los hombres normalmente no hacen. Los hombres se paran, sacan su ropa, se visten y se van. Pero las mujeres hemos tenido que modificar nuestros hábitos cotidianos y a lo mejor hábitos muy mínimos, ¿no? Que para los hombres son insignificantes, pero para nosotras es lo que asegura nuestra seguridad. Asegura que no pasemos por un momento incómodo o por un mal momento al momento de trasladarme en transporte público. Solo 1/4 parte de las mujeres agredidas sabe qué hacer ante esta situación, dónde denunciar, a dónde ir, y en muy pocas piden apoyo, porque piensan que nadie va a querer hacer nada y las personas que van alrededor no se van a querer acercar a ayudar. Y aquí hay una cifra alarmante. El 93% de las mexicanas de entre 15 y 19 años han sufrido actos de violencia en el transporte público o en los espacios públicos. El blanco de atención de los agresores sexuales son niñas. ¿Por qué? Porque son mujeres que en ese momento no se sienten con la suficiente confianza de gritar, pedir ayuda, soltar un golpe. Son muchísimo más vulnerables y entonces son las que han sido atacadas. Pero solamente este sector de la población es víctima de violencia y de acoso en el transporte público. El 57% de las mujeres mayores de 60 años sigue percibiendo este tipo de violencia. ¿Qué es lo que se está haciendo? A nivel nacional, muchas de las ciudades están sacando campañas para promover la reducción o la erradicación de este fenómeno. Estos son algunos ejemplos de algunas ciudades, campañas para concientizar al resto de la población, para tal vez orientar qué es lo que se puede hacer, pero a nivel nacional se ha tomado este problema y se ha reconocido como uno de los factores del por qué las mujeres no se sienten seguras en el transporte público, porque el acoso es decisivo para que las mujeres puedan o no tomar ese transporte y que pueda influir en su desarrollo personal, social, cognitivo y emocional. Es por eso que el gobierno federal, a nivel nacional, a través del Instituto de la Mujer, crean los lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra mujeres en el transporte público colectivo. Este documento lo que busca es darle una línea base y orientar a todos los gobiernos locales en el qué debe de hacer para prevenir y erradicar completamente este fenómeno. Estos lineamientos están enfocados principalmente en 2 acciones: la capacitación y orientación y concientización de la importancia del tema y dar cursos con enfoque de género tanto a tomadores de decisión como a los operadores que prestan el servicio.
Además, tiene 5 pasos estratégicos. El primero es priorizar la integridad de la víctima, entender que la víctima está en una situación sumamente vulnerable en ese momento. 2, acciones de la persona conductora, es decir, que se tiene que capacitar a las personas conductoras para que sepan qué hacer ante una situación de este tipo. 3, activación de atención integral, es decir, qué pasa con los policías auxiliares, qué pasa con el personal que trabaja en el acceso a los sistemas de transporte, qué pasa con las personas usuarias que están alrededor, es decir, que todos estén alertas y sepan qué hacer cuando sucede un acto de este tipo. 4, acciones de las personas usuarias. Orientarlas y decirles específicamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus derechos y cuál podría ser el procedimiento para denunciar estos hechos. Y finalmente, hacer un monitoreo de los casos. Y esto sirve para documentar y evidenciar el problema y que se pueda analizar si este acto en sí mismo es un problema social o si realmente está relacionado y es un efecto causal por cómo está constituida la ciudad, por la falta de infraestructura tal vez, por las condiciones en las que las personas se movilizan. Es decir, es un fenómeno que debe de ser más estudiado y atendido para que pueda ser erradicado correctamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que ya hay muchas ciudades que han diseñado acciones y estrategias para acabar con el acoso en el transporte público. Una de ellas es la separación o la asignación de transporte exclusivo para mujeres. Es decir, en los sistemas de transporte de mayor capacidad se destina tal vez 1 o 2 espacios para que las mujeres vayan solas. Hay algunas otras ciudades que tienen unidades de transporte que son únicamente para el uso de las mujeres. Pero ¿realmente esto funciona? Esto funciona en el momento, pero no cubre toda la cadena de los viajes. Es decir, va a proteger tal vez a la mujer mientras esté a bordo del transporte. Pero ¿qué pasa cuando va caminando en las calles? Hay otras acciones que buscan atender y cubrir esta parte que está desprotegida. Por ejemplo, en la Ciudad de México está diseñado lo que conocemos como senderos seguros. Estos senderos se han dotado de espacios con botones de pánico para que en caso de que las mujeres se sientan acosadas o vulnerables puedan tocar esos botones de pánico y llegue alguna patrulla rápidamente. Son senderos o calles que se esperaría que fueran bien iluminados, con espacios más anchos en donde no tenga que haber tanto acercamiento con las otras personas. Han habido también muchas campañas de difusión y de concientización a toda la población, no solamente dirigida a las mujeres agredidas para que sepan qué hacer, sino que para toda la población entiendan que es un problema real, es un problema social y que sepamos qué podemos hacer para trabajar en conjunto y erradicarlo. Sin embargo, han habido algunas acciones que caerían en lo gracioso o en lo triste, dependiendo del enfoque que lo veamos. Hace algunos años, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se dio un silbato para atender los temas de acoso sexual. Y entonces se buscó que todas las mujeres usuarias del transporte público trajeran un silbato y entonces si eran víctimas de violencia, silbaran y entonces alertaran a los demás. Evidentemente fue un fracaso, no funcionó. Y lo único que hizo fue que fuera una estrategia fallida y de la que mucha gente por mucho tiempo va a seguir hablando y poniéndolo de ejemplo como algo que no se debe de hacer. Y bien, ¿qué se puede hacer realmente entonces para acabar con este fenómeno? Principalmente tenemos 2 acciones clave. La primera es que las acciones estén diseñadas para la persona agresora, más no para la víctima. Todas las acciones son
para controlar y atender el problema alejándola de la persona agresora. Pero no se han realizado estudios, no hay investigación al respecto de qué propicia que esa persona agresora lo haga. Deberían de haber estudios más al respecto, hacer análisis psicológicos, hacer análisis de índole urbano para saber si tiene que ver la infraestructura o cómo está diseñada la ciudad, o si realmente es múltiples factores lo que generan y hacen que el momento sea idóneo para hacer ese tipo de actividades. Pero lo que necesitamos es cambiar el enfoque, entender que el problema es del agresor, no de la víctima. Entonces lo que tenemos que hacer no es separar a la víctima para que el agresor no se acerque, sino que hacer que ese agresor lo deje de hacer. La segunda es eficientar los mecanismos de denuncia. Actualmente las estadísticas que existen son muy sesgadas porque no conocemos la realidad. No sabemos. ¿Por qué? Porque cuando existe este problema o una mujer se enfrenta a un caso de acoso, no sabe qué hacer y si trata de ir a denunciarlo, el proceso es muy lento, es muy engorroso o es minimizado y lo que sucede es que comienzan a revictimizar a la víctima y comienzan a decir que ella tal vez pudo haberlo propiciado, que tal vez pudo estar relacionado con su manera de vestir, que tal vez pudo estar relacionado por la situación o el momento donde estaba caminando, que no camine por lugares solos y esto es otra vez culpar a la víctima por lo que le sucedió. Entonces tenemos que entender que tenemos que eficientar estos procesos y dejar de culpar a las personas por lo que les sucede. Y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.